Bueno, ayer pasé este artículo por arriba y quería repasarlo porque es realmente interesante lo que nos tienen para decir desde Forbes, y desde el titular vamos viendo más o menos para qué lado de la fuerza va a agarrar, y dice: la puntuación de Rotten Tomatoes de The Acolyte sigue cayendo y tal vez debería hacerlo si alguna vez esperamos encontrar el equilibrio en la fuerza. Y me causa gracia Forbes porque por un lado tenés gente que publica cosas dándole muy duro a los fans, y después tenés artículos que defienden a los fans y a lo que debería ser Star Wars en términos generales. Y no pasa únicamente con Star Wars, Se ve que el editor en jefe de Forbes le agarra alguna clase de coágulo o algo similar y simplemente manda los artículos y a la mierda. Un día se levanta sintiéndose Florencia de la B y al otro día se levanta sintiéndose Henry Cavill, qué sé yo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos tiene para decir Eric Hine, el autor de este artículo, sobre encontrar el equilibrio en la fuerza. Pero antes de seguir, por favor déjame un me gusta y un comentario si te gustan mis videos, que me ayudan más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Por cierto, la puntuación de audiencia de The Acolyte en Rotten Tomatoes ya va por el 13%. ¿Seguirá bajando? Es posible, aunque a estas alturas ya está excesivamente bajo, pero si se puede bajar más, que baje más nomás. ¿Por qué? Mira, para mí estas empresas tienen que aprender de una buena vez que si hacen porquería les va a ir como les va, es simple, y si no aprenden su lección, entonces será cuestión de seguir dándoles duro hasta que lo hagan. De última, nosotros tenemos tiempo y nos guardamos nuestro dinero. Ellos en realidad no tienen tanto tiempo como muchos se imaginan. Pero bueno, vamos directamente al artículo y lo que nos dice es lo siguiente. Cuando se trata de fandoms, pocos están tan divididos como Star Wars, donde parece que cada nuevo lanzamiento o anuncio se enfrenta a su propia pequeña batalla cultural. Está empeorando y no es difícil ver por qué. La visión de cómo debería ser una galaxia muy lejana difiere enormemente de una persona a otra. Este es un problema de arriba hacia abajo en muchos aspectos. La secuela de la trilogía de Disney fue un desastre, incluso sus diversos creadores no pudieron ponerse de acuerdo sobre hacia dónde se dirigía la historia y mucho menos en qué debería convertirse esta nueva versión revivida de Star Wars. Todavía estoy desconcertado de que Kathleen Kennedy y JJ Abrams y el resto de los responsables de la trilogía de secuelas no hayan ideado una historia coherente de 3 películas desde el principio. Es uno de los grandes errores no forzados del cine moderno, mucho potencial desperdiciado. Como fanático de Star Wars, desde que tengo uso de razón, es simplemente otro rompecorazones, pero bueno, de alguna manera Palpatine regresó. Y es totalmente cierto, mientras iban avanzando con las películas, iban improvisando a ver qué es lo que salía, cosa que se vio claramente en lo que presentaron. ¿Habrán hecho lo mismo con The Acolyte? No me sorprendería. Lo que sí me sorprende es que inviertan tanto dinero en proyectos que ni siquiera están bien planificados. Vamos, que cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que eso no es una buena idea. No estamos hablando de miles de dólares, estamos hablando de millones. Después habla sobre el éxito que fue de Mandalorian, y sí, ciertamente las primeras 2 temporadas fueron bastante buenas y entretenidas. Y ahora nos dice: la fuerza está dividida. Desde entonces ha habido una situación bastante heterogénea, y eso es decirlo suavemente. Rise of Skywalker fue un desastre, una mezcolanza de visiones en competencia que dejó al fandom desinflado, y en el lado del streaming, sin embargo, las cosas fueron un poco más brillantes, aunque no duró demasiado. The Mandalorian tuvo 2 temporadas bastante fuertes, pero se vino abajo en la 3ª temporada. El libro de Boba Fett fue un asunto extrañamente irresponsable, que hizo poco para alentar a los fanáticos a que Disney tenía una visión coherente para la ópera espacial. El espectáculo solo se salvó parcialmente con la llegada de Mando, pero incluso entonces deshizo gran parte de lo que la 2ª temporada de The Mandalorian creó con Luke Skywalker, simplemente devolviendo a Grogu en lugar de entrenarlo en los caminos de los Jedi. Estaba claro que Disney no estaba interesado en correr riesgos narrativos y decidió ir por lo seguro en casi todo momento. Por otro lado, el muy publicitado Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, retomando su papel del popular maestro Jedi escondido, fracasó. Muchos observaron que había suficiente historia en la serie para llenar una película decente, el resto fue relleno, y la joven princesa Leia fue un gran fracaso. Al menos sabemos que creció hasta convertirse en uno de los personajes más increíbles de Star Wars. Ahsoka tuvo sus momentos, pero el intento de Dave Filoni de dar el salto de Rebels y Clone Wars a la acción real, o sea live action, nunca funcionó del todo. Algo se perdió en la traducción. Solo Andor realmente logró aterrizar gracias a sus increíbles valores de escritura y producción, pero fue algo más embriagador de lo que muchos fanáticos de Star Wars estaban acostumbrados. Cassian Andor es una figura menor en el gran esquema de las cosas, y no había Jedi, no había sables de luz, ni tampoco Sith. Era una obra maestra, un diamante en bruto, pero no necesariamente agradable
agradaba al público. Entonces, después de todo esto, todavía no hay película nueva de Star Wars, en un futuro cercano por lo menos, dejando de lado la de Mando, que andás a ver cuándo llega y andás a ver si llega. Mandaron directamente todo al streaming y en términos generales la verdad es que no terminó funcionando casi nada, por lo menos no como lo esperaban, y ahora mismo The Acolyte se encuentra en la basura misma. Es por mucho lo peor que hemos visto desde ya hace no sé cuánto tiempo. Y escucha esto: ¿la amenaza del fandom?, se pregunta. Incluso en IMDb la puntuación de audiencia refleja un creciente desencanto con Star Wars, donde The Acolyte tiene una escasa calificación de 3,3 sobre 10. ¿Se merece una puntuación tan baja? ¿O una puntuación de la audiencia de un 13% en Rotten Tomatoes? Y él dice probablemente no, lo califica con aproximadamente la misma calidad que Boba Fett u Obi-Wan, como series bastante pobres, en otras palabras, pero no necesariamente peor, aunque ese Canto de las Brujas se lleva la palma por el momento más vergonzoso de Star Wars desde que Disney asumió el control. Honestamente, para mí sí es mucho peor de Acolyte en términos generales. Pero bueno, siguiendo justamente con este artículo, cuando hace el comentario sobre el Canto de las Brujas, ni me hagas acordar de eso por favor, que definitivamente ese mini recital dio bastante vergüenza ajena. Ni en una secta de un pueblo perdido se animan a hacer tanto. Pero bueno, sigue y dice lo siguiente: sin embargo, esto no es necesariamente un reflejo de la calidad de The Acolyte en el vacío. Este es el resultado de años de creciente apatía y consternación. Estos puntajes súper bajos luego de una avalancha de reseñas, más de 25.000 en Rotten Tomatoes, mucho más que la mayoría de los programas de Star Wars, se conoce como review bombing, y esa es una descripción justa, pero creo que el review bombing tiene un lugar en la cultura online moderna. No creo que sean enteramente trolls quienes le dan malas críticas al programa. Tampoco creo que se trate solo de un grupo de racistas y sexistas. Claro, están ahí afuera y ciertamente dan a conocer sus puntos de vista desagradables. Y espera, que todavía falta más. Tampoco creo que debamos simplemente descartar esas reviews como deshonestas o políticamente motivadas. Para muchos de nosotros existe simplemente la sensación de que la Star Wars que conocemos y amamos, y hemos amado durante décadas desde que éramos jóvenes Padawans, ha sido completamente cambiada para peor por personas que no entienden ni aprecian lo que hizo a esta franquicia tan genial para empezar. Francamente, esta sensación de aplastante decepción me ha acompañado desde mucho antes de que la Casa del Ratón pusiera sus codiciosos guantes en Star Wars. Las precuelas fueron una gran decepción, quizá la mayor decepción que sentí en el cine fue La Amenaza Fantasma. Peor aún, las ediciones de George Lucas de la trilogía original siguen siendo, en mi más humilde opinión, una tragedia excepcionalmente terrible de la intromisión y arrogancia. Hablo más sobre esto y por qué creo que los fanáticos agradecerían la diversidad y las protagonistas femeninas fuertes en Star Wars si tan solo Disney adoptara un enfoque radicalmente diferente, y me atrevo a decir radicalmente más lucrativo. Por ahora solo podemos esperar a que Lucasfilms preste atención no solo a las voces más ruidosas y nocivas que existen, y no solo a los guerreros culturales de ambos lados de la guerra de las llamas, básicamente de la batalla cultural, sino que también a los fanáticos que desean desesperadamente que Star Wars no solo sobreviva, sino que también prospere. Queremos grandes historias y grandes personajes a los que podamos apoyar, nada más ni nada menos. Bueno, creo que en términos generales es un artículo dentro de todo bastante equilibrado, y que si bien le da un duro golpe a Disney, no es un golpe que no se merezca, al contrario. Pero lo cierto es que no creo que los fans no quieran tener a protagonistas femeninas fuertes, incluso ni siquiera creo que les moleste la diversidad, simplemente quieren buenas historias, no hay mucho más. Pero bueno, es cuestión de que sean un poco más coherentes, no pueden seguir haciendo lo que hacen y pretender que la gente pague por la basura que lanzan. Llega un punto en donde los fans dicen basta, esto es demasiado, y creo que The Acolyte ha sido justamente ese punto, ese límite. Ya no quieren aguantarse nada que tenga que ver con Lucasfilms, especialmente estando detrás Kathleen Kennedy, Bob Iger y bueno, el Disney moderno. En fin, gente, hasta acá el video, espero que te haya gustado y si fue así, regálame un me gusta y un comentario si podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo, chau chau.